Sí, 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 sí. Ya, vamos a intentar estar súper atentos y atentas al chat, así que todo eso. Ya, bueno, vamos con el primer ejercicio. La ayudantía tiene 3 ejercicios, así que no es muy larga, no me quiero extender a más de 1 hora, porque a no ser tan chato. Los 3 ejercicios son sacados de solemnes anteriores, que es lo que usualmente se hace en el ramo de finanzas con Ruiz. La mayoría de las ayudantías van a ser ejercicios de las solemnes anteriores, yo creo. Y entonces vamos, el ejercicio 1 es el P1 de la solemne de otoño 2018. El profe les subió a ustedes un compilado con... Voy a grabar la ayudantía. Sí, sorry, no estaba grabando. No sé, no tengo idea si les puedo mandar la ayudantía, pero la voy a grabar de todas formas, después le pregunto al profe. Ya, ahí comencé a grabar la ayudantía. Súper. Sí, yo voy a intentar subírselas, pero ahí depende del profe. Pero hoy yo quiero que tengan todo el material disponible para que puedan estudiar. Ya, recuerden apagar los micrófonos, por favor. Y vamos a ir entonces con la primera ayudantía, o sea, con el primer ejercicio. Dice, usted cuenta con la siguiente información. El activo A tiene un precio de 100, el beta calculado es de 1.2 y tiene una desviación o un riesgo de 30%. Después le dicen que el portafolio de mercado tiene un retorno esperado del 12% y una desviación del 20% y el ratio de Sharpe del portafolio de mercado es de 0.25. Ok, entonces lo primero que nos pide es determinar la correlación entre el retorno del activo A y el portafolio de mercado. Ya, acá cuando ustedes les pidan hacer cosas, usualmente van a hacer así las pruebas. Ahí agrando un poquito más la pantalla para que se vea mejor. Es clave saberse las fórmulas. En el fondo, esta es la fórmula de... ¿Puede grabarla por web? Sí, creo que la estoy grabando. Estoy grabando la ayudantía. No estoy grabando. Ahora sí. Ahora sí estoy grabando. Disculpa. Sorry. Ya, ahora sí. Ya, en el fondo lo primero que se les pide es determinar la correlación entre el retorno del activo A y el portafolio de mercado. Ya, acá la fórmula de correlación es la que ya se saben de memoria desde intraestadística, que es la clásica de gracias, de covarianza del activo A con el mercado, en este caso sería M, partido en el riesgo de M por el riesgo de A. Esa es la fórmula de correlación, es una fórmula clásica. Acá lo que nos están pidiendo es calcular esto. Si ustedes se fijan, nosotros no tenemos la covarianza de A con M directamente en el enunciado. Entonces, acá lo que nosotros podemos hacer es ir jugando un poco con las identidades. Vamos a usar 2 cosas, creo. Vamos a usar la correlación y el beta. Ya. Para las personas que no saben cuál es la fórmula del beta, la fórmula del beta la tenemos aquí, que es la covarianza de A con M dividido en la varianza de M. La varianza de M es lo mismo que 2 desviaciones de M multiplicadas. El beta intuitivamente es una medida de volatilidad de un activo con respecto a la variabilidad del mercado. Eso es lo que nos dice intuitivamente el beta. Si ustedes se fijan, como dato extra, el beta de mercado va a ser igual a 1. ¿Por qué va a ser igual a 1? Porque en este caso sería covarianza del mercado con el mercado. O sea, y la covarianza de M con M es lo mismo que la varianza de M. Y acá abajo tenemos también la varianza de M. Entonces, el beta de mercado sería igual a 1. Eso como dato. Si acá tenemos un beta de 1.2, que es el beta calculado que nos están dando, es porque lo que nos está diciendo básicamente es que el activo es un 20% más volátil que el mercado.
Esa es la intuición que tiene detrás el beta. Es una medida de volatilidad de un activo. Nada más que eso. Otra cosa como dato es que las empresas que son más estables suelen tener un beta más pequeño. ¿Por qué? Porque se espera que tuvieran menos volatilidad. No sé, por ejemplo, empresas muy grandes se esperaría que fueran más estables y por lo tanto que tuvieran un beta pequeño. Eso todo lo pueden buscar en internet y les van a salir betas calculados ahí, todo eso. Ya. Entonces, lo único que vamos a hacer es usar la fórmula del beta. Y acá en la parte de la covarianza, lo que yo voy a hacer es de la correlación, despejar la covarianza y me va a quedar correlación por desviación de M por desviación de A. No entendí. Disculpen, no había visto el chat. Me dicen, no entendí por qué es igual a 1. El beta es igual a 1 cuando es el beta, o sea, el beta de mercado es igual a 1. Eso es lo que yo le había dicho. ¿Y por qué? Porque en el fondo, acuérdate que el beta es una medida de volatilidad de un activo con respecto a la variabilidad del mercado. Entonces, se esperaría que el beta de mercado fuera igual a 1. Matemáticamente, esta covarianza vendría siendo la covarianza de M con M, que sería la covarianza del mercado con el mercado, que vendría siendo a su vez la varianza del mercado, que es lo mismo que lo que está aquí abajo. Esto de acá abajo es la varianza del mercado. Ya, ¿ok? Entonces, ya, siguiendo, lo que yo les había dicho es que vamos a usar el beta y vamos a descomponer un poco esta parte de aquí arriba, que es la covarianza, y de la fórmula de correlación, yo despejé la covarianza. ¿Ya? Entonces, al despejar la covarianza, reemplazo esto, que es correlación de A con M por desviación de M por desviación de A, en la fórmula del beta. Ahora, si ustedes se fijan, lo que yo acá puedo hacer es eliminar la desviación del mercado y me va a quedar, elimino la desviación del mercado y puedo despejar la correlación, que es lo que me pedían inicialmente. Si yo al despejar la correlación de esto, acá esto pasa multiplicando y luego esto de acá arriba va a pasar dividiendo, voy a llegar a esto que le estoy marcando en azul. Ahora, por enunciado nosotros tenemos el beta calculado, tenemos la desviación de mercado y tenemos el riesgo del activo A. Entonces reemplazamos los valores que son 1.2 por 0.2 partido en 0.3 y eso les da 0.8. En esta parte del ejercicio lo único que hicimos fue jugar con las fórmulas para ver qué es lo que teníamos y qué es a lo que teníamos que llegar. Hay más formas de llegar a esto seguramente, pero yo encontré que esta era buena porque así trabajábamos la correlación y el beta. También hay unas covarianzas. Ya. ¿Qué era el beta? El beta es una medida de volatilidad de un activo con respecto a la variabilidad del mercado. Así se define el beta. Entonces, si un beta es 1.2, como el caso que tenemos ahora, eso quiere decir que el activo que tenemos, o sea, el activo A, es un 20% más volátil que el mercado. Ya, vamos ahora a la B. Dice, determina el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático del activo A dentro de un portafolio bien diversificado. Grafique. Acá no tengo idea cómo se lo voy a graficar. Si no, les subo el gráfico porque vamos a intentarlo. Ya, primero las explicaciones. El riesgo sistemático, acá tengo el ejercicio, el riesgo sistemático lo que corresponde es al riesgo de mercado. ¿Ya? El riesgo de mercado es un riesgo no diversificable y el riesgo no sistemático vendría siendo la otra parte, como la parte propia del activo. ¿Ok? Ya, ¿cuál es la fórmula para calcular el riesgo sistemático? El riesgo sistemático se calcula como la correlación del activo A con el mercado por el riesgo de A.
Entonces reemplazamos, acá es súper directo porque tenemos las dos cosas, 0.8 por 0.3 y nos da 0.24, ¿ya? O sea, ese vendría siendo el riesgo sistemático. La parte del riesgo no sistemático vendría siendo el riesgo de A menos la correlación de A con M por el riesgo de A. Si uno trabaja un poco con esta ecuación, lo único que se hace es factorizar por el riesgo de A y quedaría así. ¿Qué es PAM? Eso es ρ A, M. Es la correlación de A con M, del activo A con el mercado. ¿Ok? Ya. Si ustedes se fijan, nosotros al sumar el riesgo sistemático, ya eso les voy a explicar ahora de dónde viene esa fórmula. Si ustedes se fijan, si nosotros sumamos el riesgo sistemático con el riesgo sistemático, nos va a dar 0,3, ¿cierto? 0,3 es a su vez el riesgo del activo A. O sea, si tuviera un lápiz se lo podría hacer mucho mejor, pero en el fondo el riesgo del activo A se divide en dos partes, una en el riesgo sistemático y la otra en el riesgo no sistemático. En el fondo del cálculo de la desviación, o sea, del riesgo de A, es de donde salen estas dos fórmulas, que es la correlación. Hay una fórmula, si es que recuerdo bien, que utiliza el beta para calcular el riesgo sistemático. No me acuerdo bien cómo era, pero ahí ustedes pueden googlearlo y les va a salir. ¿Ok? Podrías ponerla un segundo para sacarle foto. Ahí está la. Ya. ¿Podría ir más lento? Sí, obvio que puedo ir más lento. Lo siento. Ya, entonces vamos a ir con la parte C. Dice, determine el precio objetivo a un año del activo A. Use el ajuste de Bloomberg. Okay, el ajuste de Bloomberg, o el beta Bloomberg, como le llaman, si ustedes lo googlean, lo único que hace es, como dice la palabra, es ajustar el beta. La idea de ese ajuste que se hace es intentar un poco llegar a un beta más real. ¿Por qué un beta más real? Porque a los beta que están sobre 1, por ejemplo, el caso que tenemos acá, el beta del activo A es 1,2, ¿cierto? Ese beta lo va a ajustar a la baja. ¿Por qué lo va a ajustar a la baja? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que dijeron los tipos o las tipas que hicieron esta teoría era que las empresas que tenían un beta mayor a 1 en verdad rentan menos de lo exigido. ¿Ya? Esa fue la hipótesis o en el fondo la conclusión que se le hace para ajustar los beta mayores a 1 a la baja. Ya acá ahora lo vamos a ver algebraicamente. A la misma vez, los betas menores a 1 se ajustan al alza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dicen que los betas que son menores a 1 se les está exigiendo menos de lo que en verdad están rentando esas acciones. ¿Ok? Ya, y en el fondo, esa es la intuición un poquito. Y vamos a ir a la parte matemática ahora. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la tasa libre de riesgo, porque la vamos a usar un poquito más adelante. Si ustedes se fijan, lo que a mí me estaban pidiendo era calcular el precio objetivo a un año del activo A. Ese precio objetivo a un año del activo A se calcula con esta fórmula, con esa fórmula que está ahí. Pero ¿qué es lo que yo no tengo? Yo no tengo el retorno del activo libre de riesgo, que sería RF por renta fija, y lo que tampoco tengo es el beta Bloomberg, que me piden calcularlo con el beta Bloomberg. ¿Ok? Entonces, para calcular el RF, que vendría siendo el retorno del activo de renta fija, lo que yo hago es utilizar el ratio de Sharpe. ¿Ok? ¿Por qué el ratio de Sharpe?
es una razón súper sencilla. De partida es porque me están dando cuánto es el valor del ratio de Sharpe, tengo el retorno del mercado y tengo la desviación del mercado. La única incógnita acá sería RF. Ya me preguntan acá, en la D cómo se vería el gráfico, sería como una log exponencial u otro y quedan los ejes. El gráfico se lo voy a hacer al terminar este ejercicio, ¿ya? Para terminar en el fondo toda la C y la D y luego les dibujo el gráfico. Ya. Entonces, ya, lo que yo les decía acá era que iba a utilizar el ratio de Sharpe. ¿Por qué? Porque yo tengo este valor, tengo el ratio de Sharpe, tengo la esperanza del retorno al mercado y tengo la desviación de mercado. O sea, la única incógnita acá es RF. Si despejamos esto, nos quedaría así. Y luego lo único que hacemos es reemplazar los valores, donde la esperanza del retorno del mercado es 0.12, la desviación del mercado es 0.2 y el ratio de Sharpe es 0.25. Todos esos valores eran los que nos daban en el enunciado, ¿ya? Y eso da 0.07, que es lo mismo que un 7%. Cuando ustedes hagan ejercicio, tengan harto ojo si es que están trabajando con porcentajes o con números decimales, por favor, para que no se confundan. Ya, entonces tenemos la tasa libre de riesgo y vamos a proceder a calcular el beta Bloomberg. ¿Ok? Una definición previa, por si es que no lo saben, es la de ratio de Sharpe, que vendría siendo, básicamente es el rendimiento de un activo por unidad de riesgo, ¿ya? Eso es lo que mide. Entonces, mientras más grande sea este ratio de Sharpe, lo que nos está diciendo es que mejor es la rentabilidad con respecto al riesgo que se está tomando. ¿Ok? Eso de Bloomberg lo vimos en clases. La verdad no tengo idea si lo vieron en clases, porque no fui a las clases. Pero yo se los puedo explicar ahora. Ya. Entonces, la fórmula de beta Bloomberg es súper directa. Voy a repetir en el fondo la definición del ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe lo único que te está midiendo es el rendimiento por unidad de riesgo. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es que si el ratio de Sharpe es muy grande es porque la rentabilidad es mejor con respecto al riesgo que se está tomando. Eso es en el fondo la intuición. Ya, vamos con el beta Bloomberg, que en el fondo la fórmula matemática es beta Bloomberg igual a 1/3 más 2/3 por el beta calculado, que es el beta que ya nos estaban dando. Esa es la fórmula. Si ustedes se fijan, es como una combinación lineal del beta calculado, ¿ya? No es nada más que eso. Y como les había explicado yo antes, beta Bloomberg lo que va a hacer es, en el fondo, tirar hacia abajo las fórmulas, o sea, los beta mayores a 1. Acá el beta calculado del activo A era 1.2 y el beta Bloomberg del activo A es 1.13. Ya. Entonces, tenemos RF, tenemos el beta Bloomberg, lo que podemos hacer es calcular el retorno exigido, que vendría siendo con esta formulita que yo les dejé anotado acá. Ratio de Sharpe igual premio a la volatilidad. Si ustedes, claro, en el fondo es una medida de rendimiento con respecto a al riesgo que se está tomando. Nada más que eso. Ya, entonces, la fórmula para calcular el retorno exigido de cualquier cosa es la siguiente. Es RF más beta por la esperanza del retorno del mercado menos RF. ¿Ya? Aquí es súper directo. Nosotros ya calculamos RF y calculamos el beta Bloomberg. ¿Ya? Acá yo lo calculé la esperanza del retorno primero sin usar el beta Bloomberg y me dio 13. Esto es 13%. ¿Ya? Me dio 13%.
Luego hice el mismo cálculo considerando el beta Bloomberg y me dio 12.67%. Y tiene bastante sentido porque en el fondo acá estamos usando un beta más bajo. O sea, se está multiplicando por algo más chiquitito. ¿Ya? Ahí lo único que fue reemplazar las fórmulas. ¿Ya? Y lo que nos pedían era, por último, calcular el precio objetivo para el próximo año, es decir, para el periodo T+1. Bueno, esto es una típica fórmula de valor futuro, como se le llama. Uno a veces trae las cosas a valor presente, ahora estamos llevando las cosas a un periodo más adelante. ¿Cómo llevo las cosas a un periodo más adelante? Multiplico su precio actual, que me lo dan en el enunciado, por 1 más la esperanza de su retorno. ¿Ya? Su precio actual es 100 y la esperanza de su retorno es 1 más la esperanza de su retorno es 1.1267. Entonces el nuevo precio es 112.67. Me dicen, ¿puedes enfocar un poco la D, porfis? La D, aquí está la D. Esa es la del riesgo, ¿cierto? Ah, sí, está yendo muy rápido, entonces vamos a hacerlo un poquito más lento. Otra pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre el que no tiene ajuste y el que tiene ajuste? Mira, la diferencia numérica es súper poquita. Si tú te fijas, acá aquí está. El beta Bloomberg es 1.13 y el otro beta es 1.2. Lo único que hace el beta Bloomberg es ajustar un poco a un beta real, que es en el fondo lo que dijeron estos tipos, fue que, mira, se le está exigiendo un cierto retorno, cierto número de retorno, pero en verdad lo que están rentando las empresas o los activos es menos. Eso es lo que dijeron. O en verdad lo que están rentando es más de lo exigido. Entonces ajustémoslo. Ya. Vamos entonces con la siguiente, que dice, si el costo de transacción del activo A es 1 y tiene un alfa de 0.25, conviene comprar la acción A fundamentalmente, conceptual y financieramente. Acá el concepto nuevo que tenemos es el de el alfa. Bueno, el alfa es un concepto que quizás si uno lo escucha por primera vez le va a parecer lo de ¿qué pasó con el precio objetivo? Lo siento. El precio objetivo lo calculamos aquí. Lo único que hice luego fue reemplazar. Reemplacé el P0 por lo que me daban en el enunciado y esto ya lo teníamos, que es la esperanza del retorno del portafolio más 1. ¿Ya? Y ahí sacamos el precio objetivo, que es 112.67. Ya, entonces vamos al nuevo concepto que nos aparece, que vendría siendo el alfa. Ya, ahora lo voy a explicar. Voy a explicar lo del alfa y después vuelvo al beta Bloomberg. ¿Ya? Terminamos de ejercicio y después volvemos. Que en verdad esto es muy, muy cortito. Ya. El alfa lo que hace es ser una medida de rendimiento de un activo y sirve, básicamente, se usa para ver cuándo hay oportunidades de inversión. Es decir, cuándo me conviene a mí comprar o no comprar acciones. ¿Ya? Eso es lo único, la definición del alfa. Y la fórmula es RA, que vendría siendo el retorno real del activo A, menos el retorno exigido del activo A. ¿Ok? Si ustedes se fijan acá, a mí me dan el alfa. El alfa en el enunciado me dicen que es 0.025, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir que el alfa sea mayor a 0? Porque este numerito es mayor a 0. Si es mayor a 0, quiere decir que el rendimiento real, o sea que este RA, es mayor al rendimiento exigido, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo. O sea, si el alfa es mayor a 0, quiere decir que el rendimiento real es mayor al rendimiento exigido. ¿Ya? Si el rendimiento real es mayor al rendimiento que se le está exigiendo, quiere decir que está subvalorada. ¿Ya? O sea, si está subvalorada, lo que va a convenir es, en el fondo, comprar. Hay una oportunidad. ¿Ya? ¿Por qué a mí me conviene comprar?
porque se espera una subida de precio en la acción. Entonces a mí me conviene comprar ahora porque hay un alfa positivo y vender después. Eso es básicamente. Ya, y en este caso, el alfa es 0.025, o sea, es mayor a 0. Por lo tanto, a mí lo que me conviene es comprar porque la acción se encuentra subvalorada. ¿Ya? Esa es la conclusión. Si vemos el caso contrario, que es cuando el alfa es menor a 0, es porque está rentando menos de lo que se le exige. Es decir, está sobrevalorada. ¿Ok? Sí, les voy a... si les publicamos esto, les voy a hacer el grafiquito y les va a quedar mucho más claro. Pero en el fondo la intuición de esto es lo más importante. ¿Ok? Es la que les acabo de decir. Que era el alfa, es una medida de rendimiento de un activo y lo que nos va a decir el alfa es si conviene invertir o si no conviene invertir. Lo que se le exige en la esperanza de RA, sí, ese es el retorno exigido y este es el retorno real, el retorno que está teniendo en el fondo. Ya, esa sería la respuesta de esta parte y porque entonces la respuesta básicamente es que el alfa es mayor a 0. Por lo tanto, la acción se encuentra subvalorada y conviene comprar ahora y vender después. Ya miren, acá lo que yo hice fue, en el fondo, calcular el precio de la acción en un año más. ¿Ya? Al calcular este precio de la acción en un año más, me dio 115.17. ¿Ya? Y acá ustedes se van a notar que la diferencia entre este 115.17 menos los 112.67 anteriores es de 2,5, lo que es mayor al costo de transacción 1. En el enunciado nos decían que había un costo de transacción igual a 1. Entonces nos conviene comprar. ¿Por qué? Porque incluso pagando los costos de transacción, nosotros nos quedamos con una diferencia. ¿Ya? Y ahí una persona se adelantó y explicó lo que era el efecto Bloomberg. Está súper. Así que muchas gracias. Ya. Entonces, eso sería, repite el porqué del precio, porfa. Sí, obvio. ¿De dónde sale ese 1? Ese 1.50, 1.15, 17, lo único que usé esta misma fórmula. Esta fórmula que está acá, pero utilizando utilicé el retorno exigido de A. Miren, si ustedes se fijan, el alfa es 0.025, el RA es el que nos dan acá arriba, que es ¿dónde está? Lo habíamos calculado, parece. Está por aquí arriba. La esperanza del retorno de A. ¿Dónde está? Se me perdió. Acá está, acá lo encontré. Aquí está el 12% y el otro. No lo encuentro. Déjenme buscarlo. Sí, tienen razón, no lo hemos calculado todavía. Tenemos que calcularlo. Y eso voy a intentar dejárselo más explícito acá en la pauta, porque se me pasó. Acá si ustedes reemplazan el retorno de A por el 0.3, nosotros podemos calcular cuánto es esto, ¿cierto? Esa sería la diferencia. Sí, y el alfa te lo da el ejercicio. Entonces nosotros tenemos el alfa y tenemos el RA.
Y ahí podemos sacar entonces la esperanza del retorno para hacer este precio. Eso fue lo que me faltó explicitarles. Si ustedes reemplazan los valores, ahí van a llegar al tiro a esto mismo. ¿Ya? Ya. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Dice, este es el P1 de la solemne primavera del 2018 y dice que al 27 de agosto del 2018 se cuenta con la siguiente información. ¿Ya? Y acá le dan unos precios de acciones, el beta de cada acción y la desviación estándar de cada acción. Hay 5 empresas y nos van a pedir cosas. Entonces nos dicen que los betas reportados son los calculados. Cuando te dicen que son los betas calculados es porque no es el beta Bloomberg, ¿ya? Es el beta calculado, el beta normal. La tasa libre de riesgo es de un 3,5% y el retorno esperado del mercado es de un 7%, ¿ya? Entonces nos dice determinar el retorno exigido y el precio a un año de los títulos. Usa el ajuste de Bloomberg, ¿ya? O sea, lo primero que vamos a hacer nosotros es calcular los beta Bloomberg para luego calcular los retornos exigidos. Acá yo les dejé la fórmula de beta Bloomberg. El beta calculado es el beta normal, el beta que uno puede encontrar en internet, el que no tiene ajuste de Bloomberg, ¿ya? Ya, entonces, para calcular el beta Bloomberg, aquí les dejé la fórmula un poquito más formal, que sería 1 dividido en 3 más 2 dividido en 3 por el beta I, que sería el beta calculado. Este sería el beta Bloomberg para un activo I. Lo único que hacemos acá, esto es reemplazar los betas calculados en cada uno para obtener los betas Bloomberg. Entonces, reemplazamos en el primero, es Besalco, creo que se llamaba la empresa. S1. Sí, esos vienen por definición de beta Bloomberg. Ya. Entonces reemplazamos los beta calculados en la primera acción, que sería Besalco, después en Cencosud, eso era Chile, creo, CMPC y en el AM, algo así, que era la última acción. Acá, si ustedes se fijan, la dificultad no es más que reemplazar betas y calcular los números. Ahí si quieren anoten los números y con eso es suficiente. Después pueden multiplicarlo, meterlo en la calculadora y sale solo. Un riesgo es diversificable. Ah, mira, ya, vamos a hacer una pequeña pausa para explicar eso. ¿Ya? ¿Se ve el gráfico que les estoy mostrando? ¿No? Ya. Entonces, denme 2 segundos. Voy a explicar lo que es un riesgo diversificable. Ya, ahora se debería ver el gráfico que les estoy mostrando. Debería empezar a cargar. Ya, ¿se ve el gráfico ahora? No todavía, aún no, tengo Wex. A ver, ahí sí, bueno, ya. Ya, en el fondo lo que quiere decir es que un riesgo sea diversificable, es que tú puedes, como lo dice la palabra, diversificar o repartir ese riesgo entre distintos activos. Si te fijas acá, tú al aumentar el número de activos, o sea, al irte hacia allá, lo que pasa es que el riesgo va disminuyendo, ¿ya? Si te fijas, al irte desde izquierda a derecha, aumenta el número de activos y el riesgo se va diversificando, es decir, que el riesgo va bajando, ¿ya? En el fondo esto es lo que siempre dicen de como no poner los huevos en la misma canasta, que no es recomendable invertir toda tu plata en una acción, que es mejor diversificar porque así reduces el riesgo, ¿ok? Eso es básicamente. Y ahora les voy a volver a compartir la ayudantía y vamos a seguir de donde
Ya. Ahora confírmenme si ven la identidad, debería estar cargando. Sí, súper. Ya. Entonces ya habíamos calculado los beta Bloomberg y lo que nos pedían era calcular si ustedes se fijan acá, el precio de los títulos a un año, ¿cierto? El retorno exigido y el precio de los títulos. Entonces nosotros vamos a proceder ahora a calcular el retorno exigido. Acá les dejé anotada también el P2 de la misma solemne, no estoy seguro. Creo que primavera 2018, no, uno es de otoño y el otro es de primavera. Ya, entonces aquí le dejé la fórmula para calcular el retorno exigido y lo único que hacemos es reemplazar los valores porque nosotros ya tenemos RF y tenemos RM y acabamos de calcular todos los beta Bloomberg. ¿Ok? Entonces, reemplazando los valores, si ustedes se fijan acá, este 0.034 es el RF y se repiten todas. Y este mini corcho que está aquí también se repite en todas las ecuaciones porque es el RM, que es el retorno de mercado, menos el RF. ¿Ok? Y esto de acá es el beta de Bloomberg de cada uno. La fórmula está ahí. La fórmula en el fondo es el retorno de renta fija por el beta Bloomberg, o sea, más el beta Bloomberg por el retorno de mercado menos RF. Ahí está la fórmula. Ok, entonces lo único que acá se hizo fue reemplazar los valores que ya los teníamos todos. Esto sería la esperanza, el retorno de Besalco, Cencosud, Chile, CMPC y NELAM algo así, no me acuerdo muy bien. Si quieren anoten los valores, no es tan importante tampoco. Dice a la izquierda el RF de 0. Oh, tienen mucha razón. Sí, ahí cometí un error de tipeo. El RF es 0.035, ¿ya? Debe estar malo solo este valor. Los porcentajes están buenos. Sí, ahí cometí un pequeño error de tipeo. Décimas, yo no doy décimas. Pero, o sea, yo no puedo dar décimas, la verdad. Les puedo revisar con más cariño, eso sí. Ya. Entonces, tenemos los retornos y lo que vamos a hacer ahora es calcular el precio de los títulos a un año. ¿Ok? La fórmula para calcular el precio de los títulos a un año es la misma que utilizamos anteriormente, que sería el precio en el año 1 es igual al precio en el año 0 por 1 más el retorno exigido. ¿Ok? Para copiar los valores. Ahí están los valores. Ya, entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular los precios de los activos en un año siguiente. Y si ustedes se fijan, lo único que tenemos que hacer es simplemente reemplazar los valores, porque nosotros tenemos todos los precios en el año 0, que son los que nos dieron en el enunciado, y tenemos todos los retornos exigidos, que son los que calculamos recientemente. ¿Más lento? Lo siento. Ya. Súper. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es simplemente reemplazar los valores para obtener los precios en el próximo año de cada cosa. Sí, es difícil porque como no tenemos la pizarra acá, es un poquito más complejo. Vamos a hacer todo lo posible por subirle esta pauta. Siempre al año siguiente, acá nos dicen que al año siguiente, lo que usual se hace para las pruebas, para todos los ejercicios, es calcularlo al año siguiente. ¿Ya? Ya, entonces reemplazamos, acá tenemos el precio a un año de la acción Besalco, luego el precio a un año de la acción Cencosud, el precio a un año de la acción Chile, el precio a un año, ya acá esto tampoco es Besalco, los dos últimos deberían ser este CMPC y el de acá abajo debería ser NELAM, ¿ya? Entonces estos dos, este es CMPC y este es NELAM.
¿Ok? Si fuera 2 años, ahí hay distintas formas de calcularlo, porque puede ser que la tasa vaya variando durante los años. Entonces, ahí dependería del contexto del ejercicio. O sea, que la tasa, que el retorno, que el R sea distinto de un año a otro. Entonces, en el fondo, el cálculo sería diferente. Ya, entonces, como les dije, este tiene un pequeño error, y ese es CMPC, y este de acá abajo es NLAM, es la última acción. Lo que hice fue reemplazar los retornos exigidos en cada uno y reemplazar los precios iniciales de cada uno, y luego lo metí a la calculadora y sale solo ese resultado. No es mucho más que eso. ¿Ok? Ese mismo ejercicio de 2 años. Claro, dependería también de otra cosa, de que si es interés simple, interés compuesto, ahí sale todo de finanza 1. Depende del contexto del ejercicio que le van a dar. Creo que eso se ve más adelante también, cuando vean lo de las tasas forward. Ahí van a ver cómo calcular esas cosas más adelante bajo distintos contextos, esos precios. Así que no se preocupen por ahora de eso. Ya, entonces calculamos los precios y eso era todo lo que pedían. Eran los retornos y los precios a un año. La C dice calcular la volatilidad del portafolio que invierte 60% y 40% en las dos acciones más riesgosas en forma sistemática, respectivamente. La correlación de estas acciones, sí, faltó la E. La correlación de NLAM con el mercado es de 0.63. Termine la varianza del mercado. Sorry. Ya. Entonces nos dice que la correlación de NLAM con el mercado es de 0.63 y que calculemos la varianza del mercado. Ya. Si ustedes se fijan, lo que yo les había dicho antes, como un pequeño paréntesis, es que el beta de mercado es igual a 1. Acá les puse la demostración matemática, que sería la covarianza del mercado con el mercado, partido en la varianza del mercado. Que en el fondo, covarianza de M con M es lo mismo que varianza de M. Luego esas dos cosas se eliminan y me queda que el beta de mercado es igual a 1. Ok, pero lo que nosotros tenemos que calcular es lo que nos pide el enunciado, que es la varianza del mercado. ¿Ya? ¿Qué necesitamos para calcular la varianza del mercado? Vamos a necesitar acá el beta NLAM. ¿Ya? El beta de NLAM, si ustedes se fijan, contiene la varianza del mercado, ¿cierto? Al contener la varianza del mercado, nosotros tenemos el beta de NLAM, tenemos la correlación de NLAM con el mercado, tenemos el riesgo de NLAM y el riesgo de mercado. O sea, lo único que nos quedaría de incógnita es esto, que sería el sigma cuadrado M. Y bueno, este sigma M, pero podemos simplificarlo. Si se simplifica, queda solo en la parte de abajo. ¿Ok? ¿Ya? Acá ustedes, si se dan cuenta, sí, estoy dejando la fórmula. Si se dan cuenta, esta covarianza de NLAM con el mercado es lo mismo que decir que es la correlación de NLAM con el mercado por el riesgo de NLAM por el riesgo de mercado. Eso solo hice el reemplazo por la definición de covarianza, nada más. Luego simplifico este sigma M, este riesgo de mercado, por uno de los riesgos del mercado que están acá abajo. Entonces, al reemplazar los valores, tenemos que el beta de NLAM es 0.882, la correlación me la dieron recién en el enunciado, que es 0.63, y el riesgo de NLAM es 0.021. Todo eso venía, ¿por qué sabías que era 0? Porque me lo dan, es lo que nosotros calculamos acá arriba, mira. Eso está, por aquí están los betas, acá. Beta NLAM 0.882. Está en el enunciado.
Ya. Entonces volvemos y lo que nos queda es esto. Lo único que hice fue reemplazar los valores. Si el beta de mercado siempre será igual a 1, en todos los ejercicios siempre el beta de mercado va a ser igual a 1. En el fondo por definición. Acuérdate que el beta es cómo se mueven con respecto al mercado. Entonces lo que tú estarías midiendo es cómo se mueve el mercado con respecto al mercado. ¿Cachai? Se va a mover linealmente. Ya, acá reemplazamos los valores, despejamos todo a la calculadora y nos da que el riesgo de mercado es 0.015. Lo que a nosotros nos están pidiendo acá es la varianza del mercado. Varianza entonces sería lo mismo que desviación al cuadrado, ¿ya? Y eso da 0.00025. Y ahí tenemos el riesgo de mercado. ¿Ok? Ya, vamos con la parte C. Ahora sí. Voy a volver al tiro a la vez, pero es para leer esto nomás. Dice calcular la volatilidad del portafolio que invierte 60% y 40% en las dos acciones más riesgosas en forma sistemática, respectivamente. La correlación de estas acciones es 0.8. Ya, ahí les voy a dejar un poco la E. Ya, entonces nos dicen que elijamos las acciones más riesgosas de forma sistemática. Si ustedes se fijan, un proxy de riesgo sistemático va a ser el beta, ¿ya? Eso es por definición solamente. Entonces, si tiene un mayor beta es porque es más riesgosa. En el fondo, la compañía o la acción es menos estable. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es un proxy de riesgo? Es como una medida de riesgo. Eso es. Ya, las acciones que tienen beta más alto, ustedes pueden ir arriba al enunciado y lo van a mirar, que van a ser CMPC y Cencosud respectivamente, ¿cierto? Esas son las acciones más riesgosas. Entonces, al portafolio le vamos a asignar un 40% a CMPC y un 60% a Cencosud. Acá en el fondo a cuál le asignamos 40% y a cuál le asignamos 60% va a depender de lo que nos diga en el enunciado. No es tan importante, lo más importante es saber hacer el cálculo. ¿Qué era proxy de riesgo? Es como una medida de riesgo, ¿ya? Acá lo único que les estoy diciendo es que una medida de riesgo sistemático es el beta, ¿ya? Entonces, si ustedes miran los betas, los que tienen beta más alto, que creo que ambos tienen beta mayor a 1, es CMPC y Cencosud. Ya. Acá la fórmula es un poquito larga, que esta es la fórmula para calcular desviación, que es en el fondo... Ya, acá hay un pequeño error y este sigma P está elevado al cuadrado, porque esta es la fórmula de la varianza, ¿ok? Entonces ese sigma P está elevado al cuadrado. Ya, ¿y cuál es la fórmula? Sí, obvio, copien la fórmula. La fórmula entonces sería el porcentaje que se le asigna a una acción por el riesgo de esa misma acción. Todo eso al cuadrado, ¿ya? De nuevo, más el porcentaje que se le asigna a la otra acción por el riesgo de esa otra acción. Todo esto al cuadrado. Más 2 por el primer ponderador, que era el primer porcentaje, por el segundo ponderador, que vendría siendo el segundo porcentaje. Y acá, todo esto, si ustedes se fijan, es la covarianza de CMPC con Cencosud. ¿Ya? La fórmula original tendría siendo 2 por el ponderador de una acción, por el ponderador de la otra acción, por la covarianza de esas dos acciones. Como en este ejercicio no tenemos la covarianza de Cencosud con CMPC, tenemos que recurrir a sus desviaciones por su correlación. ¿Ok? Pero en el fondo, si ustedes tuvieran la covarianza, acá en vez de
escribir todo esto que está en azul, solo lo multiplican por la covarianza de CMPC por Cencosud. ¿Ya? Y acá lo único que se hizo fue reemplazar cada valor y calculadora se llega al resultado. Nada más que eso. ¿Anotaron la fórmula? Esa es la fórmula típica, entonces, en todo caso. Pueden encontrarla ahí en cualquier lado. ¿No todavía? Ya, denle nomás. Y ahí llegamos en el fondo a la desviación del portafolio. ¿Ok? Recuerden, importante es que esto que yo ahora les marqué en azul es la covarianza de CMPC con Cencosud. Este 0.6, 0.4 son los ponderadores, que es 40% y 60%. ¿Ya? Jorge, ¿la primera P está al cuadrado o la segunda? La primera. Esta P está al cuadrado y luego la paso en la segunda línea como raíz. Ahí se me olvidó ponerle el cuadrado, pero esa P está al cuadrado. ¿Por qué 0.8? Ese 0.8 es la correlación de CMPC con Cencosud. Sí, está en el enunciado, así es. Ya, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Que vendría siendo el ejercicio 3. Y el último, este ejercicio es un poquito más corto, de hecho es mucho más corto que los anteriores, porque requiere menos calculadora, así que va a ser un poquito más rápido. Ya vamos a ir al enunciado. Voy a bajar al tiro a la fórmula para la gente que aún no la termina de anotar. Está hacia acá. Acá está. Ya, este es un ejercicio clásico de loterías o de entrar a juegos y utilidad esperada y aversión relativa al riesgo de Arrow-Pratt, si es que no me equivoco. Entonces, este ejercicio es el P2 de la Solemne Primavera 2019, por si lo quieren chequear. Dice, un individuo tiene una riqueza de 1000, una función de utilidad U de W igual logaritmo natural de W, y se ve forzado a participar en un juego donde puede ganar o perder 100 pesos con probabilidad de 0,5. ¿Ok? Lo primero que nos piden es determinar la utilidad esperada del individuo. ¿Alguien sabe cómo se calcula una utilidad esperada cuando tenemos probabilidades? Cualquiera, ¿quién se atreve? Casi nuestro... Dale, te escucho. Yeah. La utilidad esperada es la ponderación de las probabilidades con los valores que corresponden. Así es. En el fondo acá lo único... Dale. En este caso, como la utilidad esperada, tenemos la función de la utilidad que es el logaritmo de la riqueza, logaritmo natural. Tendríamos que calcular la ponderación de la probabilidad de cuando gana los 100 y también con lo otro resto de la probabilidad con cuando pierde los 100. En el caso cuando gana, en vez de tener 1000, tendría 1100. Eso, bueno, pasarlo a la función de utilidad, en este caso el logaritmo natural, y multiplicarle la probabilidad, en este caso un medio. Lo mismo con cuando le restan los 100. Así es. En el fondo lo que le está diciendo a sus compañeros, gracias, por cierto, es que la utilidad esperada sería la probabilidad por la utilidad de ganar más la probabilidad de perder por la utilidad de perder. ¿Okay? Y esa fórmula yo se las puse acá. En el fondo, si la probabilidad es P, la esperanza de la utilidad, que sería la utilidad esperada, sería la probabilidad por la utilidad de ganar más 1 menos P por la utilidad de perder. Es así de sencillo. Y acá lo único que nosotros tenemos que hacer es reemplazar. Si el individuo gana 100 pesos, o sea, va a quedar con una riqueza total de 1100. Y si pierde 100 pesos, o sea, queda con una utilidad de 900. ¿Ok? Entonces, la utilidad esperada, si ustedes meten esto a la calculadora, SU es el logaritmo, que en el fondo sería la utilidad con 900. Es lo mismo que el logaritmo de 900.
¿ya? Ustedes meten eso a la calculadora, es 6.9027. Esa es la utilidad esperada del juego, a esa probabilidad de 0.5, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren pueden hacer una comparación y decir, mira, esta es la utilidad esperada, pero calculen lo que yo les voy a poner en el chat. Logaritmo natural de 1000, que es la riqueza que él tiene. Y anótenme el resultado en el chat. Ojo que es logaritmo natural, no es logaritmo en base 10. Claro, ahí lo anotaron. 6.9078. Si ustedes se fijan, la utilidad que él tiene es 6.9077, ¿cierto? Y la utilidad esperada del juego es 6.9027. O sea, la utilidad del juego, la utilidad esperada del juego es menor a la utilidad que él tiene si se queda con los 1000 pesos. Este juego es un juego obligatorio, por lo tanto, él no puede decidir si entrar o no. Pero si el juego no fuera obligatorio, esta persona no entraría, porque su utilidad, que es el logaritmo natural de 1000, es mayor a la utilidad esperada de jugar. ¿Ya? Entonces lo repito, si este juego no fuera obligatorio, esta persona no entraría al juego. ¿Por qué? Porque su utilidad, por la riqueza que tiene, o sea, el logaritmo natural de 1000, es mayor a la utilidad esperada del juego. Ya, pero como es obligatorio, no hay nada que hacer, hay que calcularlo. Después nos dicen, determine la prima por riesgo del individuo. ¿Ya? Ya acá la prima por riesgo, yo les puse la fórmula, que esto es súper sencillo, que vendría siendo la riqueza inicial menos la riqueza, como se le llama, del equivalente cierto. Esta es la de Arrowprat, sí, la C es la de Arrowprat, ¿ya? ¿Ya? En el fondo, la riqueza del equivalente cierto, que ahí yo le puse S, lo único que nos está diciendo es que es la cantidad de riqueza que deja a un individuo indiferente entre jugar o no jugar, ¿ya? En el fondo, deja al individuo, es la cantidad de riqueza que va a dejar al individuo indiferente entre entrar al juego o quedarse con la riqueza que él ya tiene, ¿ya? Y les voy a mostrar ahora cómo se calcula. Porque nosotros tenemos el doble de 0, vendría siendo la riqueza inicial, pero tenemos que calcular ahora la del equivalente cierto. Y la fórmula es esta. Ya. Nosotros ya calculamos la esperanza de la utilidad, ¿cierto? Que era la utilidad esperada. Que en el fondo, básicamente, la del equivalente cierto. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no tenemos este número. Nosotros no tenemos WS. Lo que nosotros tenemos es el logaritmo de W equivalente cierto. Ahora, si alguien se recuerda un poquito de matemática, ¿cómo podemos encontrar este valor que está aquí adentro, ¿ya? En esta ecuación? Es que le aplicamos Euler. Al aplicarle Euler, yo se lo anoté acá, nos quedaría Euler elevado al logaritmo natural de W equivalente cierto igual a Euler elevado a eso, ¿cierto? Sorry, aquí hay... sí. Está súper. Si ustedes hacen el cálculo, les debería dar algo así. Ya en el fondo lo único que se le hizo fue aplicarle el Euler. Esta... sí, estoy respondiendo la duda, sí, la prima por riesgo es simplemente eso. Ya. Entonces, nosotros tenemos ahora el W equivalente cierto, que sería 994.96, ¿ok? Ahora tenemos entonces todo eso. Claro, sí, acá sale el tiro. Si ustedes se acuerdan, esto que estoy poniendo en azul, Euler elevado al logaritmo natural
se baja lo que está dentro. O sea, me quedaría WS igual a 994.93. Como por matemática. Ya. Entonces ahora nosotros restamos y nos da que lo pedido, que era la prima por riesgo, con la formulita antes que teníamos antes. O sea, la prima por riesgo es 5.04, que es la resta sencilla. ¿Ok? Ya, entonces vamos a la siguiente, y el siguiente, la parte C, lo que nos pide es la versión relativa la versión relativa, sí. Acá nos dice, determine la versión relativa al riesgo del individuo. Ya, la versión relativa viene dada por viene de la teoría de Arrow-Pratt, que ahí lo pueden googlear en finanzas, que él tiene define dos tipos de aversión. La aversión absoluta al riesgo y la aversión relativa al riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de aversión al riesgo? Es que la aversión relativa va a depender de la riqueza del individuo y no solo de la utilidad, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula para la aversión relativa? Vendría siendo esta de acá, las que yo les puse ahí, donde W es su riqueza y U, comilla, vendría siendo la doble derivada de la utilidad, ¿ya? U, comilla, vendría siendo la primera derivada. Entonces, si ustedes se acuerdan en el enunciado, la utilidad que nosotros teníamos era logaritmo natural de W. Acá yo les dejé las derivadas listas. Entonces, la primera derivada es 1 partido en W y la segunda derivada es menos 1 partido en W cuadrado. ¿Ok? Ya, acá esta fórmula es básicamente directa. Si ustedes se fijan, si yo divido esto, en el fondo, si yo reemplazo estas derivadas en la fórmula de la versión relativa al riesgo, vamos a ver que es igual a 1. ¿Ok? Lo único que hice fue reemplazar las derivadas en la fórmula. Acuérdense, la reversión relativa al riesgo va a depender de la riqueza del individuo, que es esto de acá, y no solo de las funciones de utilidad. Y en el fondo lo que va a hacer es medir el grado de aversión al riesgo con respecto a variaciones proporcionales en la riqueza. ¿Ya? Entonces mide el grado de aversión al riesgo con respecto a variaciones proporcionales en la riqueza. Nada más que eso. Eso se puede ver acá mismo en la fórmula. Ya. Entonces vamos a ir con el siguiente, que es el último. Me pasé un poquito de las 6, pero vamos a terminar esto. Y ahí se suponga ahora que no es obligatorio entrar al juego. Encuentre el adicional en probabilidad en estado de ganancia que habría que dar al individuo para que quiera participar del juego. Ya, acá lo único que nos dice es que tenemos que encontrar esta probabilidad acá para que el individuo decida ir a participar al juego. ¿Se acuerdan que en la parte 1 nosotros dijimos que si el juego no era obligatorio, no iba a participar del juego? Ahora lo que estamos haciendo es, bueno, ¿cuánta probabilidad le tenemos que subir para que este individuo sí quiera entrar al juego? ¿Ya? Entonces, ¿cómo vemos eso? Lo único que uno tendría que hacer es decir, mira, la persona, o sea, puede ser cualquier persona o un individuo, va a entrar al juego si la utilidad esperada es mayor a la utilidad que tiene con su riqueza actual, ¿cierto? Entonces, entra si la utilidad esperada es mayor a la utilidad que tiene con su riqueza actual. Por lo tanto, esta parte de acá que yo lo estoy poniendo en azul sería la probabilidad, la utilidad esperada del juego, que sería alfa, que alfa es la nueva probabilidad por la utilidad de ganar, más 1 menos alfa por la utilidad de perder, ¿ya? Si ustedes hacen este cálculo, lo hacen y despejan el alfa, les va a dar que este alfa, o sea que esta probabilidad tiene que ser de 52.52%, ¿ya? Antes les estaban ofreciendo una probabilidad de 50% de ganancia, ahora tienen que ofrecerle un 2.52% más. Si a ese individuo le ofrecen una probabilidad de ganar de un 52.52%, lo que va a decidir es entrar al juego, ¿ya? En el fondo el alfa tiene que ser mayor a eso, de ahí hacia arriba, si la probabilidad
es mayor, obviamente va a entrar en el fondo con más ganas. ¿Ok? ¿Quedó claro este ejercicio? Esto simplemente es la utilidad esperada de entrar al juego con una probabilidad alfa que la tenemos que obtener. Y ahí está el adicional de probabilidad, que es 2.52%. ¿Podemos preguntar dudas de la tarea? Mira, la verdad es que las tareas las revisa el profe, pero igual nos puede ir a preguntar a nosotros, pero las revisa él. Nosotros no tenemos influencia mucho en la tarea. Pero si tienen dudas con algún concepto, con alguna cosa, ahí nos pueden preguntar y nosotros ahí intentamos resolverlo. Pero en el fondo el profe la hace, el profe la revisa y nosotros no tenemos mucha mano ahí. No sé si tiene que ser solo Word o Excel, ahí sí que no tengo idea. Y tampoco nos han dicho cómo van a ser las pruebas. Lo que yo creo es que va a ser online y en el fondo el formato de los ejercicios es este mismo. ¿Cómo era? Ya, vamos a terminar con lo que nos están pidiendo ahí, que es la explicación de la fórmula de Arrow-Pratt. Voy a volver a la fórmula de Arrow-Pratt, que es la de aversión relativa al riesgo, que en el fondo lo único que hace esta medida es medir la variación del grado de aversión al riesgo con respecto a variaciones proporcionales en la riqueza, ¿ya? Mide la variación del grado de aversión al riesgo con respecto a variaciones proporcionales en la riqueza. Y ahí está el doble de que vendría siendo la riqueza. Voy a parar de grabar la ayudantía. ¿En qué formato la tarea? No lo sé. Yo cuando hice el curso las mandaba en PDF. Entonces, si quieren, no sale nada de peso máximo, no se preocupen, que se pueda subir nomás. Ya, ¿alguna duda más? Puedo decir que un individuo no va a aceptar el juego, ya que el juego es justo. Mira, aquí tendríais que ver, depende ahí de si acepta o no acepta el juego. El análisis que se hace acá es de que la espera es un análisis un poquito más racional, que es que tú dices, mira, si la utilidad esperada es mayor a la utilidad que yo tengo con mi riqueza actual, yo voy a entrar. Y eso sería todo. ¿Ya? ARR es aversión relativa al riesgo. Yo diría que es ARR. Sí, le puse acá AAR. Aversión relativa al riesgo. La de la pregunta 1, por favor. Un segundo. Ahí está la de la pregunta 1. Puede ser un PDF de los ejercicios escritos a mano. Ahí yo pregúntenle al profe porque nosotros no tenemos idea sobre el formato. En el fondo, él lo va a revisar, así que no cachamos mucho de eso. Ok, ¿alguna última duda o alguna duda más con respecto a la ayudantía? Nada, ya. Entonces nos vemos. Por un segundo, la última pregunta, por favor. Oye, la última pregunta. ¿Cuál parte es la última pregunta? Que estén bien, no salgan de su casa.